Sean bienvenidos a esta primera sesión académica del 14º Congreso de Investigación, la investigación en la Pontificia Universidad Javeriana. Para hoy tendremos diferentes actividades divididas en 3 bloques. Bueno, un saludo especial, por supuesto, a nuestro vicerrector de investigación, Luis Miguel Rengifo, y al padre de RU, quien nos acompañará también como conferencista principal. Les decía que para hoy tendremos diferentes actividades divididas en 3 bloques. De un lado, la intervención del padre Francisco de RU de la Compañía de Jesús, quien planteará su perspectiva frente a la investigación para la paz y la reconciliación. Luego estarán dispuestas de manera simultánea 3 salas para la presentación de investigaciones adelantadas por profesores, estudiantes y egresados javerianos que abarcarán la mañana y la tarde después del almuerzo libre. Y para finalizar la jornada tendremos la actividad denominada Vinos, cervezas, tapas y pósters, en la cual se presentarán investigaciones realizadas por profesores de planta, de cátedra, estudiantes y egresados javerianos. Al finalizar la presentación se abrirá un espacio para preguntas, entonces se estará rotando el micrófono y ustedes podrán hacerle directamente las preguntas a nuestro conferencista invitado. Y para hacer la presentación damos paso al vicerrector de investigación, doctor Luis Miguel Rengifo, quien hará la presentación del padre de RU en estos momentos. Adriana, gracias. Muy buenos días para todos. Padre de RU, es para mí un honor saludarlo y darle la bienvenida a nuestro primer conferencista de nuestro congreso, 14º Congreso de Investigación, a una persona que tiene toda mi admiración y respeto. El padre de RU en la Pontificia Universidad Javeriana terminó sus estudios como licenciado en Filosofía y Letras. Más adelante, en su etapa apostólica en la misma universidad, hizo una maestría en Economía en la Universidad de los Andes de Bogotá, obtuvo el título de licenciado en Teología y realizó un doctorado en Economía en la Universidad de la Sorbona en París. Hizo una maestría sobre Economía en el London School of Economics en Londres, Inglaterra, y recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia. Recientemente ha sido consultor de numerosas organizaciones internacionales, al igual que conferencista en temas de economía solidaria, desarrollo, justicia, paz, entre otros. Ha publicado varios libros sobre ética pública, el conflicto social y el desarrollo económico. Fue vicegran canciller de la Pontificia Universidad Javeriana y provincial de la Compañía de Jesús en Colombia. Padre de RU, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por la presentación y Gonzalo Hernández, muchas gracias por invitarme a esta charla con ustedes. Me han invitado para una conversación sobre la investigación en este contexto de esfuerzo por la reconciliación de nosotros en Colombia. Y yo quiero, tomar una referencia muy directa a lo que acabamos de vivir con el Papa, este primer paso hacia avanzar más allá del conflicto. Y quiero simplemente presentarles en estas 3 diapositivas lo que va a ser el conjunto de esta charla. Sigue, por favor. Quiero empezar por mostrar la marca jesuítica, una pequeña aproximación de lo que esto significa para nosotros y, por supuesto, encuadrar la conversación. Y por eso esa marca de pertinencia, transdisciplinariedad y responsabilidad, los elementos básicos que me parece que nos pueden encuadrar la conversación y que nos deja la visita del Papa y que por supuesto me llevó a tener que replantear lo que les estaba preparando, porque creo que a todos nos bouleversó, como dicen los franceses,
esa visita. Y luego sigue alguna referencia a aproximarnos desde allí a los problemas estructurales, teniendo en cuenta lo que está pasando con el proceso mismo de paz, pero desde una visión más larga, más de largo plazo, de antes y después, pensar territorialmente y las condiciones para construir la vida en las regiones. Y finalmente, con un desarrollo que me parece importante traerlo a cuento, sigue cuando la probabilidad de los asuntos humanos, probabilidad porque las cosas están en manos de la libertad humana, está finalmente en nuestras manos y en nuestras decisiones. Voy entonces a empezar para compartir con ustedes estas cosas. Los jesuitas no hicimos universidades porque hubiese una falta de demanda por educación superior en el siglo, al finales del siglo XVI y en el siglo XVII, sino porque aparecimos con la misión de contribuir a la plenitud del ser humano, por supuesto en la naturaleza, y para formar hombres capaces de poner en práctica los valores del Evangelio en sus decisiones libres y justas. Las universidades de la Compañía de Jesús fueron por eso desde el principio llevadas por estos valores. Y en ese sentido fueron desde el principio universidades que trataron de ser pertinentes, interdisciplinarias o transdisciplinarias y responsables. Pertinentes porque se concentraban en los problemas y desafíos que enfrentaba el ser humano en los momentos históricos que se estaban enfrentando desde el principio, para concentrarse en lo que era más importante y más significativo en sus sociedades. Esa pertinencia los llevó a compartir con el mundo académico de su época o de sus épocas y dejarse cuestionar por los problemas que las sociedades estaban viviendo. Por eso dieron lugar a las reducciones del Paraguay, con una economía que floreció durante 150 años, a los ritos chinos e hindúes, y por ser pertinentes y metidos en la historia, sufrieron persecuciones y expulsiones. Interdisciplinarios o transdisciplinarios, porque estas universidades encarnaban desde el principio lo que eran los jesuitas, personas que contemplando la creación combinaban la discusión teológica con la filosófica, las matemáticas con la física y la astronomía, la economía del mate y del cacao, con la geografía del Orinoco y del Congo, la literatura de los romanos, con la cultura de la India y de los aztecas, la política de Aristóteles con el oráculo manual de Baltasar Gracián en las cortes españolas, porque en la residencia de los jesuitas, los maestros que se supone estaban en los colegios y en las universidades, se conversaba de todos estos problemas desde todas las ciencias posibles. Y finalmente era una investigación responsable, porque sentían que tenían una misión con el ser humano y con la naturaleza, de manera que la búsqueda de la verdad científica se hacía dentro de una jerarquía de valores: la vida, la dignidad, la justicia, la veracidad, la honradez, y dentro del discernimiento según las circunstancias de los tiempos. De manera que cuando llegaban a una explicación sobre las cosas, una aproximación suficiente a la realidad, inmediatamente se preguntaban: ¿y qué podemos hacer para mejorar esto? Y para que esto sirva realmente para los demás. Siempre dentro de una perspectiva universitaria, es decir, la investigación con la mayor libertad posible, independiente de los cortos plazos de los empresarios que buscan, lo ponen a uno a investigar para ganar más profit, o independiente del corto plazo de los políticos que están buscando votos, y por eso en una búsqueda serena de largo plazo, que es lo que hace la universidad, valiente para no dejarse amedrentar por las críticas, si se dice la verdad vienen críticas inmediatamente, audaz para tomar resultados, para
poner en práctica lo que pedían los resultados y de tal manera robusta en la búsqueda de la verdad que los resultados obtenidos pasaban y han seguido pasando al acumulado serio de la comunidad científica, pero al mismo tiempo resuelven problemas concretos en la sociedad donde uno está. Ahora, yo quiero que pongamos esto en el horizonte de lo que nos ha pasado con la visita del Papa. Todos estamos viviendo el impacto de esta visita y por supuesto, estoy convencido que tiene mucho que decirnos en el esfuerzo científico, investigador de la universidad. Francisco acrecentó entre nosotros la consolación, que para Ignacio de Loyola es todo crecimiento de fe, fe en nosotros mismos y fe en el misterio trascendente que hay en nosotros, la fraternidad y la esperanza. Y por supuesto nos dejó un desafío tremendo de poner en práctica las transformaciones que él nos lanzaba a originar con sus mensajes. Desde el primer discurso, allá en el Palacio Presidencial, habló sobre la paz, valoró los esfuerzos que habíamos hecho por lograrla durante varias décadas y particularmente en el último año, e invitó a que abriéramos el horizonte, incorporáramos a todos, pensáramos en una perspectiva del encuentro y por supuesto de la unidad de la nación. Y retomó el tema en Cartagena ante la realidad de Pedro Claver y parafraseando a Pedro Claver, que al firmar sus votos de jesuita puso Pedro Claver, esclavo de los esclavos para siempre, terminó diciéndonos, ustedes colombianos, esclavos de la paz para siempre. Pasó de las multitudes y las Eucaristías a tocar la carne del hermano herido, esto que nos lo dijo varias veces, ¿verdad? Porque marca en eso lo que es la espiritualidad jesuita, ir directo al ser concreto, no quedarnos en los textos. El beso a la mujer del rostro destrozado por los ácidos, el abrazo a los soldados y policías que venían mutilados, el diálogo personal con cada víctima allá en Villavicencio, la ternura con los niños, la visita a la negra cocinera de Cartagena, la acogida a los que llegaron de todos los lados de la guerra. Y el hematoma que se llevó en la mejilla, yo creo que es un símbolo de su riesgo para estar al lado de la gente, que por estar distraído saludando gente se pegó en el carro. Fue directo con los ciudadanos. La paz es de ustedes, no de las élites ni de los gobiernos. No le tengan miedo. Animó a los jóvenes para trabajar en esa dirección y les advirtió a los administradores y a los políticos que para hacerlo hay que terminar la desigualdad y terminar con la corrupción. Ponderó la riqueza de la biodiversidad del país y nos puso en la responsabilidad de protegerla. Ya lo había dicho en la Laudato Si, los pueblos que tienen una gran diversidad tienen una responsabilidad inmensa con el futuro del planeta. Pues Colombia, nos lo dijo, es el segundo del mundo en biodiversidad. También condenó drásticamente el narcotráfico por la manera como destruye a la juventud. Le habló a la iglesia con aprecio y con afecto, pero le advirtió que no era una aduana y que abriera las puertas a todos, es decir, que no estuviera chequeando quién entró. Le pidió salir de seguridades para estar al lado del hermano en peligro y recordó a los sacerdotes que no pueden ser neutrales ante la injusticia y ante la mentira y ante la violencia. Y finalmente nos dejó estos desafíos de libertad, verdad, referencia a las víctimas, dimensión teológica y dimensión ética, a las cuales quiero referirme un momento. Sobre la libertad, el Papa cuestionó de frente el legalismo de las instituciones que no producen fruto de humanidad y de sostenibilidad. Y lo hizo no para desbaratar las normas y las leyes, sino para dejar muy claro que esas normas y esas leyes valen si están al servicio del ser humano.
y por eso llamó a la libertad para reformarlas, para transformarlas o para dejarlas y empezar otras nuevas, si así lo pide la vida, la dignidad y el cuidado de la naturaleza. Cuestionó con Jesús los ritos y los mandamientos que distancian la vida, si ustedes quieren, que distancian la práctica religiosa del sufrimiento de la gente, pero al mismo tiempo estaba cuestionando toda ley del Estado que sea y lo dijo claramente, toda ley que sea meramente pragmática y que no lleve a los cambios estructurales. Ahí, por supuesto, la universidad tiene que decir cuáles son, ¿verdad? Toda ley que no lleve a los cambios estructurales, que proteja los derechos humanos y proteja la vida. Yo creo que sin duda llevaba en su corazón el contraste de este país cristiano. Nosotros tenemos el 98% de los colombianos somos católicos cristianos, católicos o cristianos, tenemos el mismo bautismo. ¿Y cómo es posible esto? ¿Y cómo es posible tanta fe, como lo vimos en nuestro pueblo en estos días? Y todos nos sentimos conmovidos en las misas en que participamos con la oración del pueblo. Y al mismo tiempo, hoy en día, 35 asesinatos entre bautizados que se matan entre ellos cada día. Y venimos de 85, que eran los que teníamos hace 18 años, 85 asesinatos entre bautizados todos los días. Cuando se supone, el mismo Papa lo dijo, lo más fuerte de la Iglesia tiene que ser el cuidado de lo sagrado de la vida humana. Y entonces, claro, la pregunta para nosotros educadores en los grandes valores del Evangelio, ¿qué nos ha pasado? Y obviamente que para el Papa estas eran preguntas muy de fondo. Pues claro, porque Francisco dejó claro que la paz empieza cuando respetamos la dignidad de cada persona y damos el primer paso para pedir perdón y perdonarnos, y cuando las leyes se ponen al cuidado del ser humano. Pero un punto muy importante fueron las referencias de Francisco a que buscáramos la verdad sin miedo. Y yo quiero que consideramos esto en un horizonte universitario, cómo manejar la verdad en el contexto del trauma. Porque este es un esfuerzo que requiere de la sociología, la historia, la antropología, la psicología, para citar solo algunas de las disciplinas que están aquí presentes. Y es una tarea muy difícil porque nosotros estamos atrapados en lo que algunos sociólogos llaman el trauma social. Que miren, el trauma social se origina cuando ha habido hechos espantosos, horribles, que golpean inmensamente a una sociedad y después de los cuales una sociedad no puede seguir siendo la misma. Es un impacto descomunal de dolor, de tragedia, de muy difícilmente hacer comprensible. Nosotros lo tenemos, hace rato lo tenemos, ¿verdad? Yo no sé hasta dónde se puede ir uno atrás, los 100.000 aproximadamente muertos de la guerra de los 1000 días, los 200.000 o 300.000 muertos de la violencia, y luego en esta guerra absurda de 50 años, pues por lo menos directamente de la guerra 260.000, casi todos civiles, y luego 8 millones de víctimas. Un trauma de esos efectivamente por todos los lados nos hace una sociedad distinta al resto de Latinoamérica y hace de nosotros una singularidad en el mundo. Pero el trauma social no lo produce el golpe. Y por eso se habla de trauma social, sino que lo producen las interpretaciones, las resignificaciones que hacen quienes leen qué fue lo que nos pasó. Y eso no es nada fácil. En La Habana hubo 12 historiadores que se los llamó historiadores o científicos, o que se los llamó a que contaran qué era lo que nos había pasado y no quedamos contentos con ninguno de los 12.
porque es que es muy difícil realmente situarnos en qué fue lo que nos pasó. Y lo es muy difícil justamente por el trauma. Rápidamente se hicieron resignificaciones muy serias, o si ustedes quieren más que serias, muy abrazativas, muy comprensivas para explicar la realidad de este golpe tan duro. Y esas interpretaciones, por supuesto, de seres humanos como somos, estaban cargadas de intereses, pero también estaban cargadas de dolor y estaban cargadas de indignación y de sentimientos y también de intereses políticos e intereses económicos, de parte de los partidos, por supuesto, de parte de sectores de la iglesia, de parte de las FARC y de parte de los paramilitares. Me acuerdo viviendo en el Magdalena Medio, los paramilitares establecieron una explicación de lo que había pasado que justificaba sus acciones y que era la verdad de la cual había que aceptar y mantener en la cordillera de San Lucas. Y la guerrilla tenía su propia manera de leer lo que nos había pasado para justificarse. Y poco a poco confluyeron esas interpretaciones, por lo menos en dos posiciones muy fuertes que nos polarizan a nosotros. Y es allí donde aparece el trauma, porque la explicación de un lado rechaza completamente la de la otra porque siente que no le da espacio a su dolor, a su dignidad, a su sufrimiento, que deja de lado hechos que para el otro es relevante. Y a su vez, el del otro lado siente igualmente lo mismo. Y las cosas son tan duras que si estos temas se ponen en las conversaciones de familia, las familias se revientan. Hemos visto que se acaban empresas familiares, hemos visto que se terminan amistades. Es el trauma social en la que todos estamos metidos. Por supuesto, yo estoy metido en el trauma social como todos nosotros. Pero lo grave de esto es que esto golpea directamente la posibilidad de que tengamos un nosotros como nación y que comprendamos la importancia de un encuentro colectivo. Y esto nos dificulta inmensamente tratar de llegar a la verdad, como dicen los italianos, a la verdad verdadera de lo que nos ocurrió. Terminamos, por supuesto, con cambiar el tema, dejamos de hablar de eso, pero todos sabemos que en el fondo quedan realidades que nos separan y que nos dejan con dolor y con miedos. Fíjense que este trauma social a los psicólogos que están aquí, a los psicólogos, psicólogas que están aquí, es distinto del trauma psicoanalítico. El trauma psicoanalítico es cuando la persona espantada por un hecho brutal que reprime, no acepta lo que le pasó y distorsiona la memoria del evento, la niña que ha sido violada por su papá, por ejemplo, de manera que la verdad queda solo en el inconsciente y el trauma lo constituye la misma ansiedad por reprimir el hecho terrible. Este es un aporte interesante el que hace el psicoanálisis, pero no explica lo que ocurre socialmente, porque deja de lado la mediación de la cultura, del mundo simbólico social, penetrada por intereses y fuerzas capaces de controlar y de cambiar el sentido. Recuerden, el padre Lonergan, Bernard Lonergan, en Dimensión de Sentido, hace todo ese ejercicio tan bello de mostrar cómo se controla el sentido, ¿verdad? Que es justamente lo que se hace para deformar la memoria, alimentar temores, escapar responsabilidades. Y esto es lo que alimenta desde las élites polarizadoras. Cuando digo élites polarizadoras, estoy hablando de presidentes, expresidentes, guerrilleros, paramilitares, y precipita el trauma social. Claro, el miedo y la movilización del miedo juega un papel importante en esta situación, porque cada parte tiene pánico de que desaparezca su interpretación de la realidad, su mundo simbólico y conceptual que permite justificarse en medio del horror en que todos estamos, porque el golpe sí fue salvaje y fue para todos nosotros. ¿Qué tal que la explicación del otro llegue a prevalecer y que nosotros quedemos culpables? Y por eso se disemina el miedo con respecto al otro. Son chavistas y terroristas, son paramilitares y nazistas,
son ateos y enemigos de Dios. Superar esta situación implica, por supuesto, identificar racionalmente qué es lo que nos está pasando, pero tratar de adentrarnos serenamente en el mundo de los sufrimientos que nos tocaron a todos y concebir la posibilidad de un nosotros para construir colectivamente una nación llena de sentido en medio de las diferencias que nos enriquecen. Por eso la referencia del Papa a las víctimas y el hecho simbólico de hacer de sus días un día totalmente con las víctimas. Porque en esta situación se hace particularmente relevante la llamada del Papa al contacto inmediato, concreto con el ser humano doliente. Llegar al sufrimiento del hombre y la mujer concretos, donde está la gente herida y en los territorios sometida al silencio y al terror. Porque solamente el contacto, este es el punto de fondo, y estos sociólogos que trabajan el trauma social también lo elaboran, solamente el contacto directo con las víctimas puede liberarnos de los marcos ideológicos de control de sentido en los que estamos atrapados. Entonces sí se hace posible acercarnos a una verdad de los hechos fuera de las interpretaciones interesadas en que uno cae sin darse cuenta, cuando solamente comienza a importarnos lo que pasó con el ser humano. El dolor de las víctimas, a propósito, y déjenme explanarme un poco sobre esto, cambió definitivamente La Habana. Yo comencé a estar cercano a lo que pasaba en La Habana desde el principio de las conversaciones, porque los provinciales jesuitas tuvimos una reunión de estas que uno de provincial hace cada 6 meses en algún país de Latinoamérica para conversar entre nosotros, y coincidió en La Habana, Cuba, justamente la semana en que llegaba el equipo del gobierno y la guerrilla a las conversaciones. Y pude darme cuenta, me reuní varias veces con los unos y los otros, de cómo se iban a plantear las cosas en la negociación. Y después estuve 3 veces más y rápidamente me di cuenta de esos primeros 2 años en que era dificilísimo que se pusieran de acuerdo, porque la guerrilla entraba con posiciones maximalistas y decía: nunca dejaremos las armas mientras que no se haga una reforma agraria radical, nunca dejaremos las armas mientras que no se nacionalicen una serie de empresas, nunca dejaremos las armas hasta que no se acabe la corrupción, nunca dejaremos las armas hasta que no haya una nueva constitución de Colombia. De aquí no nos levantamos si no hay una nueva constitución. Y por supuesto, la mayor parte de las cosas se iban a la nevera. Salió un documento de 80 páginas, pero en la nevera había más de 1000 páginas. Y la pregunta era: ¿y esto cuándo se va a resolver? En el fondo era: si no se hacen cambios estructurales profundos, de aquí no nos levantamos, porque no vamos a entregar gratis nuestra lucha en el esquema del guerrillero. Y estábamos así hasta que llegaron las víctimas. Yo participé en el grupo que escogió las víctimas de la guerrilla primero, pero igual víctimas de los paramilitares y víctimas de los agentes del Estado. Y las víctimas hacen, simplemente con sus testimonios, las víctimas no hicieron teoría. Fue, por supuesto, sumamente impresionante ese escenario de la gente del gobierno de un lado. Era un salón como de este tamaño. De un lado estaban, hagan ustedes de cuenta, del lado de esta pared, los del gobierno, del otro lado los de la FARC. Aquí Monseñor Luis Augusto Castro dando la palabra a las víctimas que habían entrado, y allá las víctimas que se ponían en una mesa larga y iban hablando una por una con toda libertad. Y hablaron con un sentido de dignidad, con una fuerza para llamar a los victimarios asesinos, con una capacidad de desglosar los instantes de su dolor, los asesinatos de sus parientes, los secuestros en que habían vivido, los falsos positivos, las masacres, que fue realmente muy conmovedor.
¿Qué estaban diciendo? Es lo que me parece más importante y qué fue lo que dejaron en ese escenario todas estas 6 visitas de las víctimas. El mensaje era muy claro. Miren, señores, ustedes tienen toda la razón en haber discutido durante 2 años los problemas estructurales de Colombia. No en vano somos uno de los países más corruptos del mundo, más desiguales del mundo, más destructores del medio ambiente en el mundo, todo eso es cierto. Pero el problema estructural más grande no es ese. El problema estructural más grande somos nosotros mismos, que nos hemos despedazado, nos hemos odiado, nos hemos negado la posibilidad de ser juntos en una nación. Ese es el problema. Métanse a resolver primero este problema. Y si eso lo resolvemos, paramos esta matazón, paramos esta guerra y nos ponemos a enfrentar después juntos en las diferencias. Las mismas víctimas eran de puntos de vista distintos, no era fácil. Ustedes saben que la víctima de la guerrilla viene de pueblos atacados por los paramilitares porque la consideran guerrillera, y la víctima de los paramilitares viene de pueblos dominados por la guerrilla y que el paramilitar la considera, bueno, del uno y del otro lado. Algunos los consideran más guerrilleros y a otros los consideran más paramilitares. Pero eso fue lo que plantearon las víctimas. Y esto lo hacen de una manera muy impresionante. Primero, no me voy a detener, voy a hacer referencia a un par de casos solamente, pero primero nos hacen sentir la barbarie de que somos capaces los seres humanos, los colombianos, estos somos los colombianos, como pueblo, capaces de estos niveles de ignominia, de rompimiento del otro, de humillar al otro tan bárbaramente. El general Mendieta contando su cárcel de 12 años entre alambres, la señora de aquí del Club del Nogal contando cómo le mataron a uno de los hijos y el otro quedó parapléjico, era todo lo que ella tenía, la señora Turbay contando los 5 años de secuestro y cómo no le dejaron ver sus hijos y mientras la tenían secuestrada le mataron, los guerrilleros le mataron la mamá y le mataron a su hermano. La gente del Salado, en Córdoba, contando cómo reunieron, la señora contando cómo nos reunieron a las mujeres en el centro del pueblo y pusieron adentro a los hijos mayores y a los hombres y delante de nosotros con un machete fueron degollando a todos los que estaban allí. La muchacha de Planadas, en Tolima, que nos cuenta cómo estaba embarazada, el soldado entró, la golpeó muchas veces contra la pared para que reconociera que era cómplice de guerrilleros, ella se niega y cuando ya 6 horas después, ya muy golpeada, le dice al soldado déjeme salir a orinar, el soldado la saca y se le viene la hemorragia del niño que estaba esperando y el hombre pone al perro que tenía que se coma la sangre que manaba de la mujer. O la indígena de los falsos positivos que cuenta cómo a su hija le pegan un disparo al salir de la fiesta en un pueblito del Cauca, junto con el novio, un par de muchachos, la niña de 16 y el muchacho de 18, no se los dejan coger a las mamás y al día siguiente salen en el periódico de Cali vestidos de guerrilleros con el letrero terroristas dados de baja en combate, bien, etcétera, etcétera, etcétera. El campesino que se quita la prótesis de plástico y la pone sobre la mesa y le dice a los guerrilleros, miren lo que ustedes hicieron con nosotros. No teníamos sino 2 vaquitas y ustedes pusieron la mina justamente en el ordeñadero. Es decir, de esto somos capaces los colombianos, esto somos nosotros, que hemos hecho 2.000, casi 1.795 masacres, es lo que analiza Gonzalo Sánchez en ese esfuerzo enorme, rigurosísimo de memoria histórica que es prácticamente manejo de datos y presentación de los datos hechos por el equipo de la Universidad Nacional. Y claro, toda esta pregunta sobre nosotros y dónde estábamos nosotros, porque los universitarios seguíamos dando clases, los curas seguíamos diciendo misas, los comerciantes seguían vendiendo, las empresas seguían. Yo les digo, a mí me impresionó mucho, hace 2 meses y medio hubo esa masacre en Manchester, en Inglaterra, y coincidencialmente al día siguiente prendí la BBC de Londres,
como lo hacemos muchos, para conocer un poco lo que pasa internacionalmente, y estaba el locutor diciendo: en este momento Inglaterra está parada. Se han detenido los carros y los peatones en las calles, se han detenido las clases en las universidades, se han detenido los servicios religiosos, se oyen solamente las campanas de las iglesias. Inglaterra está diciéndole a Manchester: ustedes no están solos, lo que pasó allí es de todos nosotros, el dolor de ustedes es nuestro dolor. Miren, cuando las masacres de Colombia, una de las cosas más duras de los que las vivimos, me acuerdo la de nosotros en Barranca Bermeja, en la parroquia de los jesuitas de San Pedro Claver, en la Comuna 7, 34 muchachos asesinados. Cuando hicimos el funeral, lo que yo sentí es cómo estábamos de solos. ¿Dónde estaba Colombia? ¿Acaso no eran colombianos los que estaban muriendo? ¿Por qué tan solos? ¿Y por qué tan solo a la gente de la Gabarra? ¿Y por qué tan solo a la gente del Salado? ¿Y por qué tan solo a la gente de la Chiquita? ¿Por qué fuimos así? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros, que el Papa decía: ¿dónde está esto? Bueno, las víctimas nos hacen eso, pero luego las mismas víctimas en sus testimonios personales, una tras otra, cada una a su manera, sin que nadie hubiésemos preparado, comienzan a decir: pero los colombianos no somos solamente eso, los colombianos somos capaces de volvernos a mirar a los ojos, somos capaces de reconocernos como hermanos, como compañeros de un mismo camino, somos capaces de volver a reconstruir este país, somos capaces de perdonarnos. Y es, por ejemplo, Alan Jara, que le dice: ustedes me tuvieron a mí en 12 cárceles de alambre distintas, pero yo no vine aquí a que ustedes les hagan pasar lo mismo. Yo vine aquí a pedir que nunca más a ningún colombiano lo hagan pasar por este horror. Y la indígena que les cuento de Tacuellola, que le mataron la niña, coge una pela grande y se la pone al general Mora sobre la mesa, le dice: general, nosotras no vinimos aquí a que esta noche oscura continúe, venga y vamos juntos a hacer luz en este país. Y Leider, el que cuenta cómo fue la masacre de Bojayá, primero el ejército llegó, dejó eso en manos de los paramilitares, la guerrilla ataca, la bomba en la iglesia, la del Cristo ese que vimos en la charla del Papa. Y luego le dice a los guerrilleros: ustedes son responsables, ustedes tienen que pagar por esto, y le dice lo mismo al general Naranjo y al general Mora. Y luego le habla a los dos y le dicen: ¿y saben cómo van a pagar? Ustedes no se levantan de esta mesa hasta que esta guerra horrible contra el pueblo colombiano de todos los lados no termine. Bueno, no me quiero alargar sobre eso, pero lo que quiero insistir es: esa presencia de las víctimas cambió La Habana. A partir de ahí llamaron a las mujeres de los dos lados para que volvieran a releer todos esos documentos y le dieran la impronta de la mujer, y otras porque de cada 10 víctimas, 7 eran mujeres. Se creó la comisión para encontrar a los desaparecidos con la Cruz Roja Internacional, se creó la Comisión de la Verdad, se retocó completamente la justicia transicional y se le puso esa dimensión restaurativa. No solamente la persona tiene que ser restringida en su libertad, sino que tiene que ser acciones específicas definidas por los jueces durante un tiempo claramente determinado en restauración de la gente que esa persona destruyó y en la restauración de sí mismo. Se creó la circunscripción especial, no para las FARC, no para los grupos políticos, para los pueblos victimizados, para que víctimas vayan al Congreso de la República. Es decir, lo que quiero decir, el ser humano, el ser humano, el ser humano. Y eso produjo una conversación muy honda con los militares y permitió que 1.200 policías acompañaran a los hombres de la FARC que bajaban de los 350 municipios en que estaban a las 23 veredas en que se metieron. Y que, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de visitar lo que se llamaba el mecanismo, donde estaban Naciones Unidas, la guerrilla y el ejército, y dormían juntos cuando todavía no habían dejado las armas, los guerrilleros con armas y los militares con armas, recordándole a uno el profeta Isaías cuando el león y el cordero duermen en el mismo establo y el corderito no tiene miedo. Bien, lo que quiero decir con esto es que la presencia de las víctimas cambió las cosas.
y les hizo sentir a la barbarie de lo que habían sido los hechos de los guerrilleros. Y por supuesto lo que yo sentí, que desde 1984 conozco a muchos de estos guerrilleros, fue por primera vez estaban al lado de la gente que ellos habían golpeado y se daban cuenta de lo que uno en la guerra no se da cuenta, de la barbarie. Y sobre esto yo creo que esto me lleva un momento a la dimensión teológica y a la dimensión ética, que por supuesto el Papa estaba, sobre todo con sus actitudes, continuamente mostrándonos. La dimensión teológica, que es algo que las facultades de teología ya exploran, y nuestra facultad en lo que pasa con el Papa Francisco, es porque pone en el hombre y la mujer concretos el lugar donde cobra sentido el Evangelio leído desde la carne humana. Y esto se da preferencialmente cuando uno, por supuesto, se acerca al quebrantado por la violencia y al quebrantado por las estructuras injustas. Y esto explica aquellos debates enormes que tuvo Jorge Mario Rebollo. Yo conocí a Jorge Mario Rebollo y yo me acuerdo de esta discusión en la Congregación de Procuradores de 1987. Jorge Mario vino de procurador por la Argentina, yo fui como procurador por Colombia. Procurador es un cargo que dura solamente durante esa reunión y que el jesuita es enviado para conversar acerca de preocupaciones de las provincias. Para ese momento, Jorge Mario Rebollo, con teólogos suramericanos, como Lucio Ojera y Alberto Mentol Ferré, habían enriquecido la teología de la liberación con lo que ellos llamaron la teología del pueblo, donde la clave metodológica no son las ideologías marxistas, capitalistas, socialistas, sino la realidad del pueblo en sus sufrimientos, en sus alegrías, en sus virtudes y en sus pecados. Ahí se coloca. Y por supuesto, pues era lo que estaba haciendo. ¿Recuerdan cuando el Papa dice, hoy me dieron una clase de teología en su reunión con las víctimas? Claro, la mujer que le dijo, lo que pasa es que Dios ha perdonado en mí, porque yo no podía perdonar. Y nos entrega esa pieza, dice, y sobre eso voy a estar pensando y reflexionando. Y el otro punto es la dimensión ética. Y aquí quiero simplemente plantear una hipótesis para ser discutida sobre todo con los historiadores. Yo no soy historiador ni sé muy poco de la cantidad de cosas que ustedes saben, pero la hipótesis es esta. Yo tengo el sentimiento de que Colombia fue primero una comunidad religiosa antes de ser una nación. Algunos dicen la iglesia era la madre de los colombianos y el padre del Estado, pero era un padre ausente. Y era la madre de los liberales y de los conservadores, por supuesto. De todos, y todos eran bautizados. Pero por el proceso natural de secularización y de globalización, hay un momento en que la moral católica deja de ser la norma general aceptada por todo el mundo, ustedes lo saben por sus hijos, para discernir el bien y el mal en los comportamientos privados y públicos. Sigue vigente en la comunidad católica, por supuesto, en la escuela católica, en la parroquia católica, pero ya no rige para todo el mundo. No rige la ética católica, que yo creo que la ética, o sea, el principio crítico sobre los comportamientos morales, que yo creo que en la forma más simple, como lo recibíamos en la catequesis, era pórtese bien porque Dios todo lo ve. Cuando usted está solo, Dios lo está viendo, y cuando esté en cualquier parte, Dios lo está viendo. Por eso diga la verdad, no se lleve los estilógrafos de la escuela, porque Dios lo está viendo. Y desde ahí se chequeaban los valores, ¿verdad? Pero eso, con la entrada de la secularización, se acabó. Desapareció para nosotros la norma, que básicamente los valores estaban planteados en los mandamientos de Dios y en los mandamientos de la Iglesia. Y lo grave de eso es que nosotros no
pasamos por la tarea difícil, contradictoria, angustiosa muchas veces, pero necesaria de construir juntos una ética cívica, pública, que valiera para todos, independientemente de si usted es creyente o no creyente, de si es musulmán o judío, de si es bautizado o no, de si es ateo. Un conjunto de cosas que aquí todos vamos a cumplir y vamos a pasarla de padres a hijos, porque si no esta sociedad se acaba y la vamos a ir vigorizando. Eso no lo hicimos. Y como se nos vino el trauma social, claro, estas cosas no son lineales, aparecen entretejidas en medio de las evoluciones y de las amplitudes históricas. Como se nos vino ese trauma social tan violento, de la muerte, en una forma tan bárbara, no tuvimos el tiempo, no nos pudimos dar a la tarea de ver cómo construíamos juntos como sociedad la necesidad de esta ética, de un referente ético nuevo, que ya no podía ser Dios nos está viendo todo el tiempo, que valiera para todos, y de los valores que íbamos en alguna forma a revisar continuamente desde esa posición ética. Peor, la muestra más honda justamente de que nosotros habíamos quebrado profundamente nuestra posición, nuestra posibilidad ética como nación, se puso en evidencia con la destrucción de la vida humana, en las dimensiones tan hondas como las hemos tenido. Porque un país puede caer en dimensiones serias de corrupción, un país puede destruir la verdad, un país puede tener fallas de lealtad muy serias, pero cuando ya la vida humana se destruye en las proporciones en que nosotros lo hicimos, y los golpes son tan generales y de todos los lados, claro, queda en evidencia que estamos en la presencia de un vacío ético descomunal. Yo pienso que hoy, al final de la guerra, que puso en el espacio de lo público, que esto es lo más doloroso, la muerte del otro, como un comportamiento bárbaro, tenemos la oportunidad para cimentar una ética secular en la dignidad humana, como base de la moral pública, para convertir los valores formulados en la Constitución del 91, que yo creo que es el primer ejercicio hondo que nosotros hacemos, en hábitos sociales, empresariales, institucionales y políticos. Y por supuesto, para nosotros, los que somos creyentes, pues tenemos en el misterio del amor de Dios infinito a cada ser humano, cómo articularnos de fondo en una ética basada en la dignidad. Claro, los aprendizajes éticos y los aprendizajes de las virtudes surgen fundamentalmente en la familia y en la escuela, y es lo primero que tenemos que hacer, y desde allá, en una forma positiva, enseñarle al niño que él crece humanamente cuando dice la verdad, cuando trata bien a su compañero, cuando le presta el triciclo a la amiguita vecina, y en lugar de castigarlo, mostrarle los caminos de acrecentar su grandeza humana. Pero el problema es que como no tenemos tiempo para esperar a la educación de los niños y estamos metidos en estas realidades de corrupciones tremendas, hasta en los mismos jueces de la República, pienso que lo que tenemos que hacer para encontrar y descubrir lo que significa la dignidad perdida es llamar a las víctimas de todos los lados, como se hizo en La Habana, y que las víctimas hablen a sus victimarios, pero no solo las víctimas de la guerra, sino los niños con hambre ante los que les robaron los auxilios alimentarios, las familias con muertos ante los que se robaron la salud, los campesinos despojados ante los que les robaron la tierra, los encarcelados injustamente ante los falsos testigos pagados, etcétera, etcétera, para que los magistrados y políticos y empresarios corruptos entiendan que ellos asesinaron ellos mismos su propia dignidad y la vulneraron en todos nosotros. Ir a las víctimas concretas es lo que se pretende con la Comisión de la Verdad, que irá región por región llamando, ahora sí ante la televisión y las emisoras, a las víctimas locales
y tratando de llamar también a los responsables de todos los lados, pero no para profundizar qué es lo que pasa con el trauma, los sentimientos de venganza y de señalamiento, sino para que reconozcamos juntos qué fue lo que nos pasó y podamos encontrarnos, explicarnos y volver a construir entre nosotros. Sigamos. Déjenme ahora dar una vuelta por problemas estructurales que tienen que ver con estos procesos y trato de articularlos con la forma como va el país en este momento. Un proceso que tenemos que continuar independientemente de quién sea el presidente de la República, tenemos que ponernos más allá de eso, porque es el proceso de construcción de la paz, una vez terminado el conflicto armado. La hipótesis es que durante 50 años no nos fue posible enfrentar los grandes problemas estructurales, porque la red pública estaba demasiado concentrada en todo el problema de la seguridad de las instituciones, por precarias que fueran, en medio de un conflicto financiado por el narcotráfico. Y también hay un consenso general en el país de que esta construcción hay que hacerla desde las regiones. Por eso el acuerdo de reforma rural integral del proceso de paz es de desarrollo territorial. Y lo primero es pensar con sentido territorial, pensar territorialmente. Pienso que hay que unir este esfuerzo investigativo transdisciplinario con lo que viene desde los 157 municipios que fueron escogidos porque allí se concentran las variables de la violencia. Pero esta lista es un punto de partida. En ella todavía no tenemos regiones. La región, para expresarlo con claridad, es una totalidad social, económica y ecológica, flexible en sus bordes, que no coincide con los departamentos, con un sentido común que se puede evidenciar, compartido frecuentemente desde grupos de distintos orígenes culturales, donde es posible el desarrollo de iniciativas de producción y de mercado hasta una cierta suficiencia endógena de bienes básicos y una articulación con los mercados nacionales e internacionales, y donde hay un espacio físico de capital natural, ríos, montañas, especies nativas, en unidad orgánica con la cultura y capaz de ser sostenible. La región así da identidad y pertenencia a los pobladores. Puede ser un conjunto de 20 o más municipios rurales interconectados, o la cuenca de un gran río, o 3 o 4 ciudades intermedias, nuestras ciudades cafeteras, o una gran ciudad con su entorno industrial y agroindustrial. Por supuesto, 4 o 5 municipios aislados, es como ahora son los 157 municipios, estaba yo la semana pasada viendo los del sur de Bolívar, no pueden producir esta transformación, ni ser económicamente viables en mercados y empleo, ni controlar su propio hábitat ecológico intervenido por vecinos, que pertenecen, por supuesto, al mismo grupo de unidad ecológica. Más aún, los municipios del entorno que han vivido el conflicto se perciben como excluidos. ¿Y por qué Santa Rosa sí y por qué Cantagallo no? ¿O por qué Landazuri no? Y por ausencia de masa crítica en el empoderamiento ciudadano, tampoco podrán sobreponerse a los aparatos mafiosos y violentos que continúan actuando en el posacuerdo. Construir el sujeto regional. En realidad lo que pasa es que son los pobladores quienes pueden definir los límites territoriales y dar origen a la región. Y lo hacen en el proceso participativo en que ellos mismos se vuelven sujeto regional. Es un proceso que exige tiempo y recursos para lograr que los ciudadanos tomen la iniciativa y construyan
visión y responsabilidad colectiva de región. Miren, si esto no se hace, los dineros que van a la paz, que se espera tener en las regiones 4 billones por año durante 10 años, esto ya no es para las FARC, es para las regiones. Si esto no se hace, si la gente no se empodera, esta plata va a los políticos locales y se convierte en lo que nosotros sabemos de paralelismo de Estado y de violencia. Y digo que este proceso toma tiempo porque recuerdo que cuando nosotros en 1995 comenzamos en Barrancabermeja las conversaciones al lado de la Ciénaga de San Silvestre con 100 personas, habíamos escogido personas significativas por sus liderazgos y comenzamos a preguntarnos por cómo construir algo que superara la violencia y que superara la pobreza. La gente, después de hablar en Barrancabermeja y tratar de dar explicaciones, nos dijo, esto no se puede explicar solo con Barranca, pásense a Yondó. Y de Yondó nos mandaron a Cantagallo, y de Cantagallo a San Pablo, y de San Pablo a Santa Rosa, y de Santa Rosa a Morales, y de Morales a Huachica, y de Huachica a Sabana de Torres, y de Sabana de Torres a Puerto Wilches, y de Wilches a San Vicente de Chucurí, y de allá al Carmen de Chucurí, y de allá, etcétera, hasta que la gente sintió que esto sí somos. Esta es la totalidad que expresa lo que nosotros hemos vivido, que comparte nuestros propios símbolos y angustias, que nos permite mirar que tenemos una ecología que nos responsabiliza. Nosotros pertenecemos a esto. Y fue entonces cuando hicimos el primer mapa del Magdalena Medio. Y yo recuerdo que cuando hicimos ese mapa, en un papelógrafo, y que discutiendo ya los últimos municipios si realmente eran parte de nosotros, esto siempre es una amiba moviéndose, porque pues son elementos mucho más culturales que físicos. Una señora escribió sobre el mapa, primero la vida, y se armó un debate sobre no queremos desarrollo si nos van a matar. Es que estábamos en tiempos de conflicto muy hondo, estábamos en 1996. Pero en torno a esto comenzó la preocupación por cuál es la vida que nosotros queremos vivir. Que fue la pregunta de fondo que planteó la gente. ¿Cuál es la vida querida? ¿Qué es lo que realmente nosotros queremos vivir en este territorio? Claro, la respuesta a esta pregunta, piensen ustedes, allí había campesinos, empresarios, pescadores, organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos, el sindicato del abuso, la pastoral social. La pregunta de esta pregunta, ¿cuál es la vida que nosotros queremos vivir? Es una conversación interminable e incluyente que moviliza dimensiones espirituales, culturales, educativas, que evoca las primeras migraciones, los relatos de los ribereños y sembradores de ladera, las crónicas de mujeres, sindicalistas, campesinos, maestros y misioneros, y por todas partes la memoria de las víctimas de todos los lados, y las luchas heroicas de quienes murieron defendiendo sin armas los derechos humanos y la tierra en dignidad y justicia. Bueno, pues cuando uno va a las regiones, esta es la conversación que necesita la investigación universitaria de sociólogos, antropólogos, literatos, especialistas de estética y el mundo simbólico, y lo que los psicólogos y los historiadores nos pueden ayudar a comprender, para que planteen a la gente las preguntas que desatan el discurso de su identidad. Muchas veces la gente en el terror y en el silencio se queda pasmada ante eso y está atrapada en el terror y sometida a silencios humillantes. Ahora bien, fíjense ustedes, puesta la vida querida como objetivo colectivo, que siempre está enriqueciéndose y complejificándose, las generaciones nuevas le tumban a uno todo lo que van construyendo los viejos, porque replantean otras preguntas, vienen las preguntas duras que los pobladores se hacen. Y muchas veces no son todas las preguntas pertinentes, y por eso es que necesita el académico que nos ayude. Al dar ellos las respuestas, se quedan con respuestas muy cortas, porque no tienen los conocimientos ni la libertad que tiene la universidad. Y las preguntas son: ¿cómo producir la vida querida? ¿Cómo hacerla medioambientalmente sostenible?
cómo gobernarla, cómo protegerla, cómo tener la base ético-moral que le sea propia, cómo articular esto con el concierto nacional e internacional. Brevemente, y muy brevemente porque me da pena cargarme sobre mi deformación de 7 años de economía, pero hago una referencia a esto para los que aquí sean economistas o sociólogos, pero también para que los historiadores y los químicos y los físicos y los matemáticos se vean en los líos en que estamos. El punto concreto cuando uno se mete en la economía del territorio es cómo producir la comida, la que viene de tradiciones culinarias antiguas, los bienes agrícolas, pecuarios, piscícolas para generar esos alimentos, la ropa y el calzado que corresponde al clima del territorio, los materiales que se requiere para hacerlos, las medicinas indispensables para la salud y las plantas que las generan. ¿Cómo producir eso? Y cómo producirlo en cantidades que lleguen a todos los hogares en forma de un flujo continuo, no una vez, ¿sí? Todos los días, y sin colas como en Venezuela, y cuya velocidad pueda acelerarse y pueda hacerse repartir entre la gente, ¿verdad? Tantas libras de pescado por familia por día, tantos litros de leche por familia por día, tantos huevos por familia por día. Y producir también los bienes durables, que son al mismo tiempo capital, las casas y los espacios públicos, pero de acuerdo con el calor y la humedad, el conjunto de los medios de transporte y comunicación y las vías necesarias, las vías terciarias, la energía, el agua con disponibilidad, los sistemas de basura, y cómo producir los bienes comunes de la cultura, del tiempo libre. Eso hay que producirlo, del ocio, de la espiritualidad, del espacio para el descanso, del aire descontaminado, y cómo producir los bienes básicos, los bienes de atrás, que garantizan la producción de materiales intermedios y, por supuesto, de estos que dije primero que son los bienes finales, los llamamos en economía, lo que usted se come en la casa todos los días. Porque esos bienes básicos son los que aceleran la producción de todo lo demás, empezando por el cultivo a la creatividad y la inteligencia y la estética en los niños y en los jóvenes, el cuidado por la expansión del capital natural, los ríos, las montañas, la flora, la fauna, el suelo, que hay que producirlo, que el suelo se lo llevó a la lluvia porque tumbamos los árboles y el Magdalena pone 500.000 toneladas diarias de suelo colombiano en el Caribe. Y producir empleo bien remunerado para los pobladores, para que nadie se quede por fuera, es decir, para que todo el que esté ofreciendo trabajo sea enganchado. De manera que la justicia social no sea la distribución de unos excedentes al final, sino la posibilidad de todos participar en la producción de la vida querida, en toda esta diferencia, y habiendo participado, tener los recursos, el dinero, que le permite hacer una demanda efectiva sobre los bienes de la vida querida que él mismo ha contribuido a producir. Por supuesto, en un mundo de mercados, subordinado a la vida querida, y producirlo en un mundo interconectado de diversificación del trabajo, donde nosotros aquí no podemos producirlo todo, es decir, no se da un mundo autocrático, sino un universo de mercados nacional e internacional, donde nosotros hacemos lo que nos es propio, pero muy amarrado a nuestra cultura y a lo que nosotros queremos, y producimos en eso excedentes, y con esos excedentes cambiamos con lo que otros pueden hacer y nosotros no estamos en capacidad, y que hacerlo sería torpe, absolutamente ineficiente. Y hacerlo en un mundo de mercado controlado por los pobladores y por el Estado, donde un sistema de precios no monopolista refleje los costos de producción, la creatividad colectiva, la abundancia de insumos y regule las transacciones entre las necesidades y los deseos de los hogares, y que sean cadenas productivas donde el campesino tenga participación en la cadena hasta que el alimento se venda en el éxito, ¿verdad? Y producirlo en diálogo continuo entre empresarios, campesinos, pescadores, educadores, etcétera. Y por supuesto, ustedes comprenderán, esta complejidad necesita de la interacción de investigaciones en cultura y finanzas,
ingeniería civil, industrial y de sistemas, ciencias económicas y administrativas, derecho comercial y empresarial, agroindustria y biología, ciencias de la salud y psicología, geografía e historia, y también filosofía y teología, y ninguna de estas ciencias aisladas. Bueno, en economía, entre otras, uno se plantea allí el problema de la función de bienestar, con cuáles son las variables que hay que trabajar para que la gente tenga la vida que quiere tener y cómo maximizar, un ejercicio bonito matemático, cómo maximizar esa vida querida dentro de restricciones reales, que hay que tenerlas bien en cuenta. Por supuesto, el acuerdo sobre reforma rural está hecho en esa dirección, pero hay que explotarlo, hay que reventarlo por dentro. Hay que saltar de los 7 municipios en un territorio a coger la totalidad de lo que la gente dice que es su región, y hay que incorporarle todas estas preguntas, si no la reconstrucción del país pues termina siendo el parto de los montes, ¿verdad? Van a parir los montes y nace un pequeño ratón, como dice nuestro padre Horacio de Roma. Aquí hay un punto que a mí me parece muy importante, un desafío bravísimo que tenemos nosotros, y es el problema de la coca. 160.000 hectáreas, entre otras, estimuladas por la forma como 2 años o 3 años antes de que se firmaran los acuerdos, se redactaron y se hicieron conocer. El campesino que tenga coca el día que se firmen los acuerdos finales no será castigado, y el Estado tiene la obligación de hacer con él un desarrollo alternativo. Y que tiene una solución que es ayuda, pero que es eminentemente simple: darle una plata a la familia durante 2 años para que a cambio de eso erradique la coca, y empezar el largo proceso de tener en las fincas productos tropicales permanentes que se demoran 5 años en empezar a producir, y al mismo tiempo seguridad alimentaria. Pero ustedes saben que no hay familias coqueras, hay regiones metidas en la coca, hay regiones de coca, y eso es una cultura, y eso es un complejo estructural sumamente fuerte, de finanzas avanzadas para poder comprar las semillas y civilizar los campos, para tener los fertilizantes, para pagar a los raspachines, para poder hacer la precipitación del alcaloide con insumos especiales. En torno a eso vive el comercio de los pueblos, en torno a eso se consiguen los dólares que sirven, dólares lavados que sirven para el contrabando, que es mucho de los mercados de contrabando de esos pueblos de la montaña. Y si todo eso no se coge como una totalidad, no salimos. Y mientras no salgamos de eso, los niveles de violencia que nosotros estamos abocados y la fragilidad de las instituciones será siempre inmensa. Y además porque eso conecta con la vida que vivimos en los barrios populares, tremenda, la vida del narcotráfico, del gota a gota, de la seguridad con un revólver, como tenemos nosotros en el barrio El Salado, en Medellín, en la Comuna 13, donde yo vivo. Todo eso es lo mismo. Esos son los gaitanistas y los del Golfo, todo eso es un solo aparato de las regiones cocaleras, y que nos ponen en tareas muy hondas. Si Colombia no resuelve eso, si la investigación no resuelve eso, si las tesis de doctorado no se hacen sobre eso, estamos muy lejos de conseguir lo que pretendemos. Creo, por otra parte, Padre Rector, muy bienvenido y gracias por estar aquí. Creo, por otra parte, que es muy importante llevarle al campesino cocalero y a los pueblos cocaleros el elemento ético y moral, créanme. El campesino no se da cuenta de lo que está haciendo. Ese campesino que reza rosario y que se conmueve por el Papa es el que tiene el sembrado de coca. Me refiero a las 100.000 hectáreas de campesinos. Seguramente hay otras 60.000 que son de grandes empresarios, pero este es el campesino que vive este problema. Nosotros le violamos los derechos humanos, porque nosotros a ese campesino lo privamos de la tierra, lo corrimos con la extensión de los latifundios, no le dimos carretera para sacar sus productos, nunca tuvo crédito ni transferencia tecnológica,
ni un horizonte de mercados claro, nada. Y tirado contra el borde de la frontera agrícola, la única forma de subsistencia que se encontró fue producir coca. Y ellos tienen un cuarterón de coca, muchos de ellos, un cuarto de hectárea, que es realmente como pagan, no tienen seguridad social. Cuando pagan cuando la mujer se enferma o cuando van a tener un niño. Pero ese mismo campesino entiende cuando uno le dice la gravedad de lo que él está haciendo. Su participación en un mundo de mafia que vehicula las cosas más horribles en nuestra sociedad, que hoy destruye nuestra juventud, porque por lo menos la mitad del mercado ya es mercado colombiano en nuestros barrios y en nuestros colegios. Yo me acuerdo discutiendo con ellos un día en San Pablo, uno me decía, pero entonces, ¿cómo vamos a vivir? Y uno le ponía la comparación más directa. Es como si tú coges tu niña que la has traído aquí a esta reunión y porque hay problemas de dificultades económicas en la familia, la prostituyes aquí en San Pablo. Y con la prostitución de tu hija, destruyendo a tu hija, arreglan los problemas económicos de la familia. Ustedes están violándolos, violando también nuestros derechos humanos de colombianos. Ustedes están contribuyendo a la destrucción de nuestra juventud. El campesino entiende esto. Y esto hay que ponérselo con fuerza en este esfuerzo colectivo. Finalmente, entramos en la última parte. Yo quisiera, bien, no me voy a detener en otros puntos de la vida querida, o si ustedes quieren, del programa de vida, o de los indígenas le dan a esto sus nombres también, pero justamente tienen que ser trabajados muy fuertemente en desarrollo regional. No solamente producir la vida querida como les estaba planteando, sino cómo gobernarla, cómo construir Estado local. Es que lo que hay ahí es vacío de instituciones total. Cómo recuperar ahí el Estado y cómo hacer presente nuestras instituciones en el territorio y cómo educar a la gente para comportarse en un horizonte de instituciones y de ciudadanía. Cómo dar seguridad a la vida querida, que por supuesto en un primer momento, y por eso se acrecentó el presupuesto militar, tiene que ser policía y soldados atacando lo que nos queda de bacrines y ojalá que se resuelva lo del ELN para no terminar en una guerra política de nuevo. Pero eso tiene que pasar a un paso más allá, es el que da la verdadera seguridad, que es la confianza colectiva de los colombianos, el que creamos los unos en los otros en nuestras diferencias, el que arropemos los dolores de todos los lados. Eso es lo que da seguridad, ese es verdaderamente el capital social de un pueblo, el acrecentamiento de la fe que tenemos las personas unos en otros. ¿Cómo hacerla sostenible? ¿Cómo darle sostenibilidad al medio ambiente y hacer que las regiones puedan trasladar su capital natural creciente a las generaciones futuras frente a los desafíos de la minería en todas sus formas y sobre todo de la minería criminal, la de las dragas que destruyeron los ríos? Y cómo garantizar, cómo hacer esta función de redistribución del Estado para garantizar a todos las condiciones de la dignidad. Pero, pues estos son otros puntos para profundizar. Y me quiero ahora sí centrar en unos elementos finales sobre la investigación responsable en un mundo impredecible. Para ver cómo algunos jesuitas en el mundo académico han puesto la pertinencia, la interdisciplinariedad y la responsabilidad en este mundo aleatorio. Y me refiero a la tradición de los epistemólogos jesuitas, pienso mucho en el Centro Lonergan del Boston College. Identifican siempre la verdad con la realidad de la cual estamos en búsqueda. Identifican la verdad con la realidad buscada. Y tratan, por supuesto, de llegar allá para mejorar las cosas. Y aquí me voy a referir a la probabilidad emergente. Es un concepto de Bernard Lonergan en Insight.
resultado de combinar los modelos clásicos. En economía hacemos modelos de variables directas con los modelos estadísticos para la aproximación a la realidad. Newton, por ejemplo, en la ley de la gravedad del universo, consiguió una aproximación de un modelo clásico, que más o menos es del sentido, si se da un evento A, ocurre necesariamente B, y si se da B, ocurre necesariamente C, y si se da C, se vuelve a dar A. Es un modelo que Lonergan llama un esquema de recurrencia. Lo tenemos en muchas cosas, y tenemos una explicación cuando tenemos el conjunto de variables que se interconectan unas con otras de tal manera que una entra en la explicación de las demás y es explicada por las otras. Entonces uno está contento porque tiene una estructura heurística fuerte. Ese es un modelo de recurrencia, eso lo logra Newton con la ley de la gravedad, y es tan seria que se sigue empleando en el lanzamiento de satélites al espacio. Y en economía pues tenemos los esquemas de recurrencia en las relaciones entre productores, consumidores, Estado y mundo exterior. Eso lo conocemos. Pero Lonergan y los seguidores de Lonergan ponen el esquema de recurrencia en un escenario aleatorio, de incertidumbres y de no determinación. La ocurrencia de cualquiera de los elementos reales de un esquema, si se da A, se da B, se da C, se da D, depende de otro montón de cosas que son absolutamente impredecibles. Eso funciona, por supuesto, A, B, C, D, A otra vez, pero es que de pronto, para que A ocurra, tienen que dejar de ocurrir un montón de cosas y tienen que ocurrir otro montón de cosas, y todas esas cosas se mueven en leyes de probabilidades muy complejas. Pues para poner el ejemplo, de pronto estalla una bomba, de pronto se viene un huracán, de pronto el que dirige el proyecto se muere, de pronto es absolutamente impredecible. Y como vamos a ver después, de pronto viene un loco y toma decisiones que nosotros no estábamos esperando, y entonces esto se rompe de todas partes. En economía, para ponerles un ejemplo, para proteger los esquemas de recurrencia, nosotros utilizamos la trampa del ceteris paribus, que quiere decir, si todas las demás variables permanecen constantes, entonces el modelo funciona así. Pero sabemos los economistas que todas las demás variables nunca permanecen constantes, de manera que el modelo sirve solamente como un ideal y que nunca nos permite predecir. Por eso, para evitar la trampa del ceteris paribus, es que Lonergan, y también en las otras ciencias, por supuesto, no son solamente la epistemología de Lonergan, introduce la metodología que combina los esquemas de recurrencia con los modelos estadísticos no sistemáticos para aproximar la realidad física, biológica, medioambiental y social, histórica también. Y quiero poner un ejemplo para que, a ver si nos entendemos. Cada uno de ustedes, los que están aquí, funciona como un esquema de recurrencia. Ahora hablan de algoritmos. Su organismo está estructurado de manera que cada parte lleva al funcionamiento de las otras y es puesta en funcionamiento por los demás. Y si no, cójase un dedo en una puerta y verá. La mente y los sentimientos que forman parte de esta totalidad lo abren a usted a otros sistemas de recurrencia porque somos parte de la sociedad y del planeta. Pero usted, cada uno de ustedes, es el resultado de una probabilidad emergente. Recuerden, la probabilidad se mide de 0 a 1, ¿verdad? Y así, una probabilidad, por ejemplo, de 0,9, 0,99, es de algo que es prácticamente seguro de que existe. Una probabilidad de 0,1 quiere decir que de 10 casos ocurre una vez. Una probabilidad de 0,01, del 1%, quiere decir que en 100 casos ocurre una vez solamente, ¿verdad? Y así la probabilidad puede ser 1 millonésima o una 10 millonésima. Cuando ocurrió el Big Bang, la probabilidad de que se diera el planeta Tierra era absolutamente remota, de 0, millones y millones y millones de ceros antes de poner 1. Pero poco a poco se hizo más probable, hasta que apareció el sistema de recurrencia del planeta, un perfecto sistema de recurrencia. Y a partir de allí la probabilidad de que se diera la vida
era de 0, trillones y trillones y trillones de ceros hasta que apareció el 1. Y se fue haciendo cada vez más probable, hasta que llegara 1% probable, 10% probable, y ahí está la vida. Cuando apareció el Homo sapiens, hace 100.000 años, para que usted naciera, se necesitaban aproximadamente 500.000 de parejas que hicieran el amor, y si una de esas parejas no hubiera engendrado al antepasado que tocaba en línea, usted no estaba aquí. Y había muchas condiciones para que esas parejas, en lugar de engendrar al tatarabuelo o al chosno suyo, hubieran engendrado a otro. Y la composición genética de usted nunca hubiese aparecido. Pero lo cierto es que usted está aquí presente. La verdad del ser de cada uno de ustedes es una realidad. Y todo se debió a una probabilidad emergente. Usted se hizo cada vez más probable. Y en esa probabilidad se juntaron átomos, células, astros, historia, sociedad, afectos, decisiones. Y la incertidumbre de los millones y millones de espermatozoides que no se usaron para que usted pueda estar aquí. Y creo, permítanme un paréntesis que nos ayuda a ser humildes y responsables. Hace 85 años ninguno de los que estamos aquí tenía la vida. Y no tenía ningún derecho a exigirla. ¿A quién se la íbamos a exigir? Nosotros somos nada, nada. Y ustedes vinieron aquí gracias a grandes números de trillones y trillones de eventos y billones de años, pero hubieran podido llegar a la existencia de otra manera, hubieran podido ser chimpancés o ratas. Es que es mucho mejor ser rata que ser nada. Y sin embargo somos seres inteligentes y que somos capaces de tomar decisiones. Los creyentes, por supuesto, experimentamos en el silencio que en esta probabilidad emergente hay la realidad de un misterio de amor que se abrió paso en medio de todas estas cosas para que nosotros fuéramos. Darwin no cree en ese misterio, pero no peleamos con Darwin. Hay muchas formas de leer esto. Pero lo importante es resaltar en un escenario de investigación que ustedes hicieran posibles por esta probabilidad emergentes sin que ustedes pudieran hacer nada. Y para ustedes, javerianos y javerianas, capaces de pensar, de buscar la verdad, de enfrentar los problemas que tenemos en Colombia y en el mundo, y que somos capaces de entender y que somos capaces de tomar decisiones, es absolutamente importante que comprendamos que ya en la historia y en la sociedad esta probabilidad emergente está en nuestras manos. Nosotros podemos hacer más probables que los asuntos que consideramos importantes para el ser humano se den, que ocurran, los que despejamos con la investigación para clarificarnos, que es la primera tarea responsable, y los que vemos que nos llaman a tomar decisiones. Si esas decisiones no se hacen, la probabilidad de que los eventos ocurran no llegan. Eso es lo que se llama toda la llamada a las acciones positivas. Si nosotros queremos contribuir a un país reconciliado, tenemos que poner decisiones concretas para que las cosas avancen hacia allá. Podemos hacer lo contrario. Nosotros podemos destruir cualquier posibilidad de esperanza. Y por eso, después de haberles dado todo este viaje, yo quiero invitarlos a que comprendamos, nosotros no podemos definir lo que va a pasar hacia adelante. Estamos en un mundo de responsabilidades basadas en libertades humanas complejas, donde, como decía el Papa, la cosecha de trigo va mezclada con la cizaña, pero es que va dentro de nosotros mismos y se nos mezcla también en el mundo investigativo. Y tenemos que estar atentos al discernimiento de cuáles son las cosas que nos hacen crecer como seres humanos y cuáles son las que nos desbaratan. Pero hacer las cosas que nos hacen crecer y que hacen de este país lo que nosotros soñamos, no está completamente en nuestras manos, pero nosotros podemos hacerlo más probable en la medida en que pongamos, como nos ocurrió a nosotros, que fuimos el resultado de muchas decisiones que nos fueron haciendo cada vez más y más probables, y aquí estamos para que hagamos un mundo mejor. Gracias por la paciencia.
Padre de Ru, muchas gracias a usted. Sin probabilidad emergente, sino con toda seguridad, ha enriquecido la mirada de profesores, investigadores y toda esta comunidad universitaria. Muchas gracias. Y les cuento que tenemos espacio para preguntas. El padre ha pedido que podamos pasar el micrófono para escucharlos. Entonces, a nuestras personas de apoyo logístico les agradezco que puedan recoger aquí un micrófono. Arseni, creo que hay otro micrófono también inalámbrico. Y a viva voz, entonces, vamos a hacer las preguntas. Las personas que levanten la mano, por favor. Pero, ¿quién me ayuda con el micrófono inalámbrico, por favor? Le dejamos un micrófono al padre de Ru y Argenis nos regala el otro micrófono. Entonces, ese, muy bien. Padre de Ru, ¿da usted la palabra? A quien vaya levantando la mano. ¿Este ya está prendido? Listo. Ahí ya está. Bueno, entonces ya tenemos, levantan la mano. Padre, ¿ya están pidiendo la mano? Ah, bueno. Exacto. Manuel Franco, Facultad de Medicina. A mí hay algo que me tiene desesperado. ¿Cómo uno continúa con una comunidad política imbuida de la corrupción? Odebrecht, que este problema parece haber corrompido a los dos principales grupos políticos de la contienda electoral pasada. ¿Cómo uno se perfila hacia el futuro con esos antecedentes? Buenos días, Jaime Polanía Perdomo, Facultad de Ciencias, Universidad Surcolombiana, Neiva Huila. Gracias, Padre Francisco, está de moda el nombre Francisco, por esa reflexión que nos pone a nosotros desde las regiones. Y un elemento importante es cuando habla de pensar de manera territorial y regional. Pero yo percibo que tenemos un Estado que realmente no le está apuntando a eso tan importante que está planteando, Padre. Un caso muy particular, el Estado colombiano solamente a la educación, somos de los países más relegados que la apuesta a la educación y a la ciencia y la tecnología. Solamente el 3.6% del PIB le está aportando a la educación en este país. Países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Chile, le aporta más del 6-7% del PIB. Cuba le aporta más del 13.1% del PIB para la educación. Para ciencia y tecnología, si hay alguien de conciencia, nos puede dar fe de eso. Realmente no hay recursos para invertir en desarrollo tecnológico, en ciencia, en investigación. Tenemos una sociedad donde carecemos de elementos y de recursos para hacer investigación. Los pocos investigadores de punta hacen esfuerzos para poder con recursos internacionales, a través de convenios, poder tener acceso a unos recursos dignos para poder desarrollar esta región. En este momento, le agradezco a Dios que hago parte de un grupo de PNUD, donde estamos en la región del Cauca y Nariño, haciendo una caracterización de cultivos ilícitos de amapola para poder determinar e identificar cómo se le va a esa población vulnerable, tratar de darle unos recursos y tratar de eso que tú planteabas muy bien, cómo le vamos a sustituir esos cultivos de amapola, de coca o de marihuana. Gracias, Padre Francisco. Una pregunta más y comento y luego abrimos otra vez para otras tres.
Francisco, buenos días. Yo soy Paola, soy docente de la Facultad de Ciencias y estudiante de la maestría en Educación, también de la Javeriana. La pregunta es corta y es, ¿cuál es la invitación que nos haces para hacer todo esto que tú nos has hablado hoy pertinente en nuestros pregrados? Que nuestros pregrados puedan ser más oportunos, que las clases que damos sean más pertinentes y más coherentes con toda la realidad que estamos viviendo. Brevemente, Manuel Franco, pues yo lamento no poderte dar una solución a este problema que nos toca a todos tan profundamente, y creo que, yo no sé si todos compartamos tu desesperación, pero sí la preocupación tan honda que nos levantas. Es una comunidad política en corrupción, es una comunidad política que de todos los lados se dejó llevar por la corrupción. No solamente la comunidad política, lo peor es habernos encontrado en el problema de que cuando se corrompen los jueces, que eran los que se suponía que nos ayudaban a controlar lo que estamos pasando, y en dimensiones impresionantes. En un problema que muy seguramente arranca desde muy atrás, desde este vacío moral que las familias no pudieron superar, y donde los niños aprendieron que no tenía ningún problema traerse un lápiz de la escuela y después robarle a un compañero un iPhone y posteriormente sacarse parte de la plata de la empresa y finalmente robarse millones y millones de pesos en un contrato. Creo que es una responsabilidad muy grande para nosotros como sociedad, y porque nosotros somos los que los elegimos a ellos, es lo triste del pueblo, y la forma como el Estado está atrapado. Mire, habiendo vivido en las regiones, a mí me impresionaba cómo en Barrancabermeja, en Santa Rosa, en Sabana de Torres, en San Vicente de Chucurí, el acceso al consejo de la ciudad está totalmente dominado por los corruptos que lo tienen. No hay ninguna otra forma de participar en lo público institucional que entrar en el consejo, pero ya todo el consejo está establecido previamente y a base de corrupciones que lo alimentan. Y si eso ocurre a nivel de los municipios, pues obviamente lo grave es que ocurra más y más arriba, como lo hemos estado viendo. ¿Cómo hacemos para que los ciudadanos elijamos a otros que no pueden pagar la magnitud de dineros que los corruptos mueven en las campañas para poder justamente mantenerse? Creo que la evidencia de las víctimas, que fue un poco lo que yo quise decirles, traigan las víctimas y traigan a los muchachos, a los niños que se quedaron con hambre por los administradores y los políticos que se les robaron los insumos, las transacciones para la comida. Traigan a las víctimas campesinas que les robaron la tierra. Traigan a la gente, a las familias de la gente que se murió en las puertas de los hospitales porque se robaron la plata de la salud. Porque quizás solamente el dolor humano nos hace reaccionar a esta situación tan difícil. Estoy de acuerdo con Jaime Polanía, de Ciencias Sociales, que viene de la región, en que efectivamente la ausencia de recursos para investigación y tecnología en el país es de lo más lamentable. Perdónenme otra vez la referencia a la teoría económica, pero la única forma de poder acelerar la creatividad, la productividad, la inventiva en un país y la capacidad de proteger su medio ambiente está en la medida en que uno se coloca en las cosas más básicas y acelere allá. Y no hay cosa más básica que la investigación y que las ciencias básicas. Allá, arriba, en el dinero que se ponga allá, usted está estableciendo de una vez las formas como el país va a solucionar los problemas en todos los espacios. Y si nos quedamos únicamente en repetir las cosas aprendidas que nos vienen de otra parte y las bajamos en internet, no es posible configurar una totalidad de nación creativa resolviendo los problemas.
Me parece interesantísimo lo que están haciendo con cultivos ilícitos de amapola y ojalá tuvieran una comprensión de no son familias, es una región toda la que está metida en el problema y que necesita ser tocada desde todas las disciplinas. Paola, a mí me parece que en el esfuerzo con los muchachos, en el esfuerzo de pregrado, es muy importante la visión interdisciplinaria o transdisciplinaria y el contacto hondo con la realidad, que los muchachos entiendan que no es normal lo que se vive aquí en Ciudad Bolívar y lo que se vive en la parte alta de Meissen y de Tunjuelito. Nosotros vivimos como si eso fuera natural. Eso no es cierto. Los niveles de desigualdad que tiene Colombia, es un poco lo del Papa, que los sacerdotes no sean neutrales ante eso, eso Dios no lo quiere, pero sobre todo eso nos destruye como seres humanos. En un libro reciente presentado en la London School sobre el bien de la equidad, porque siempre hablamos de inequidad, es un historiador, Duggan, hace una reflexión que es muy interesante porque hace análisis comparativos y dicen, fíjense que los países que son más igualitarios, no quiere decir que todo el mundo es igual, sino más igualitarios, en que las diferencias son de 1 a 8, por ejemplo, en los ingresos. Aquí nosotros tenemos en los bancos gente que se gana 1.200.000 pesos y presidentes que se ganan 150 millones de pesos. Y todos sabemos que la productividad es corporativa. ¿Por qué ese señor? Claro, posiblemente se merece 8 veces más por las responsabilidades que tiene, pero 150 veces más o 100 veces más, y eso lo vive Colombia. Es una cosa, y por supuesto las prestaciones sociales de los jueces y de la gente que está en el Congreso, y lo pagamos los colombianos. Este hombre muestra que los pueblos que son más igualitarios, claro, llama la atención a los países escandinavos, son pueblos más felices, son pueblos más tranquilos, son pueblos más seguros, son pueblos donde la gente se siente mucho más fácil compartiendo las culturas y la diversidad de las culturas. Y todo lo contrario pasa en los pueblos más desiguales. Y advierte una cosa, dice, en los pueblos donde las cosas son más igualitarias, todo el mundo está convencido que tiene la misma dignidad y por eso el respeto humano es muy grande. Ustedes habrán estado seguramente en Escandinavia o en Suecia, igual a como tratan a la primera ministra que llega en bicicleta al palacio, tratan al que les vende el pan o al plomero, y son mucho más tranquilos. Pueblos donde la gente sabe que todos tienen igual dignidad. En pueblos como nosotros, la gente rica, la gente que tiene niveles de gastos y sobre todo niveles de ingresos y acumulados de riquezas muy altas, no consideran que los que viven en Meissen y allá arriba en las montañas de Ciudad Bolívar tienen la misma dignidad, porque no pueden éticamente. Porque si yo considerara que usted es igual a mí y que usted es un ser humano como yo no resistiría vivir en sociedad porque me sentiría demasiado tocado éticamente. Esto hay que llevarlo a los muchachos y entonces digo interdisciplinariedad y contacto con las cosas que nosotros no podemos seguir manteniendo en Colombia. Pero eso supone después mucha investigación. ¿Por qué nos pasó eso? Y mucho trabajo de todas las ciencias para superarlo. Buenos días. Padre, gracias por compartirnos su experiencia. Tatiana Mesa Hoyos, Facultad de Comunicación y Lenguaje. He escuchado la importancia de que todas las ciencias trabajemos en pro de este objetivo y quisiera saber cuál es su posición respecto a las lenguas nativas y la enseñanza de lenguas extranjeras para lograrlo. Gracias. Padre Francisco Alberto Gómez del Instituto de Genética Humana. Yo quedo muy sensibilizado con su invitación a dar el primer paso y a centrarlo en la práctica de la solidaridad
dejar un poco atrás la teoría. Y ayer en la radio yo vi una noticia que me dejó preocupado, y es que en Bolívar hay un exceso de producción de ñame, y el bulto de ñame que lo venden a 90.000 pesos está costando 9.000 y se está dañando. Entonces yo quisiera aprovechar este momento y esa invitación suya. Yo soy genetista, yo no sé cómo hacer eso, pero en la universidad probablemente hay quienes saben cómo hacer eso. Solidarizarnos no con un fenómeno terrorista, sino con un esfuerzo humano de producción y comprar entre todos en la Javeriana esa producción de ñame. Bien, mi nombre es Jeffrey Díaz, soy de la Facultad de Teología. Teniendo en cuenta que hay muchos científicos que creen no tener creencias y no reconocen que están creando valores, en el campo del trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, según la perspectiva de Lonergan, ¿cuáles serían como esos valores, creencias y significaciones que deberíamos hacer probables en la investigación? A Tatiana, que pregunta desde la comunicación y el lenguaje por los idiomas nativos y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Tatiana, creo que todos estamos convencidos que una de las grandes riquezas de este país es tener una proliferación de lenguas nativas inmensa. Yo no sé, creo que son alrededor de 101 etnias distintas, y cuántas de ellas han logrado mantener sus lenguas, pero es muy impresionante cuando los indígenas nos hablan con sus lenguas y nos hacen resonar la fuerza de su cultura. Yo estoy convencido que deberíamos hacer un esfuerzo muy grande en el país para recuperar eso, porque son raíces nuestras, y que quiere decir que alimentan nuestra creatividad, nuestra sensibilidad con la naturaleza, nuestra manera de conectarnos con los demás. El asunto no es solamente el vocabulario, una lengua es una cultura, una lengua es un universo, una lengua exige la utilización de otras partes del cerebro. Creo también que la entrada en lenguas extranjeras nos es absolutamente necesaria, no voy a ponderarlo, pero es parte de que podamos avanzar más rápidamente, elevar la probabilidad de ser realmente partícipes en la comunidad mundial, que cada vez se acrecienta con más fuerza y nos desafía y nos sorprende si nosotros no podemos comunicarnos, porque nunca las cosas traducidas traen la totalidad de lo que trae una lengua. Alberto Gómez, la idea tuya me parece bellísima. Eso es lo que se llama acciones positivas. Eso es lo que eleva la probabilidad de que se genere más y más solidaridad colectiva y de que uno se articule no solamente con el mundo social, sino con el mundo económico y con los hogares que van a tener que botar ese ñame si no se lo utiliza. Y además porque el cuchuco que hacen con el ñame y el queso es delicioso. Y Jeffrey, yo creo que tú invitas a una búsqueda colectiva, además interdisciplinaria, respetuosa de los agnósticos y de los ateos, centrados únicamente en la búsqueda de conocimiento juntos, y allí planteas cuáles son los valores. Pues hombre, de recorrer mucho al Lonergan, lo primero que pide es un absoluto, él lo llama detachment. Libérese de intereses. Si usted se pone a buscar realmente la verdad en las ciencias, libérese de intereses de grupo, libérese de intereses políticos, libérese de preocupaciones económicas. A usted no le debe importar sino los resultados en la búsqueda de la realidad que el proceso le entrega.
y si el resultado lo pone a pelear con todos sus amigos y se echa todo el mundo encima, ¿qué importa? Tenga el coraje de mantenerlo, aunque se quede solo, porque es la única forma de hacer avanzar las cosas, más en momentos en que él trabaja con otros nombres, lo que yo estaba diciendo del trauma social, cuando la sociedad toda queda atrapada en procesos de degradación como lo que nosotros hemos vivido. Creo que un segundo elemento muy fuerte en él es el discernimiento ético continuo. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen crecer como personas y nos hacen crecer como totalidad, como miembros del planeta, como posibilidades de que los que vienen después de nosotros tengan las oportunidades que nosotros tuvimos? Y trabaja con mucho cuidado la libertad. Ustedes conocen el texto de él, de cómo la libertad crece en la medida en que uno toma decisiones correspondientes y pone en práctica las decisiones. Mientras no las pongas en práctica, te quedas atrapado en el solo discurso. Y es por eso una llamada a poner cosas en práctica. Eso es lo que lo transforma a uno, lo hace crecer en libertad y hace que la sociedad en la que uno esté se haga más libre para ir hacia procesos más amplios de encuentro, de solidaridad, de construcción colectiva. Padre, qué pena, pues yo sé que van terminando. Me llamo Diego, estoy estudiando maestría en Ingeniería Industrial y pues mi pregunta sería, pues si nos pudiera comentar un poco algo de su experiencia en la investigación, sobre qué temas ha investigado, qué artículos ha realizado y eso. Sí, pero como los temas puntuales, la verdad le agradecería mucho. Están en el mundo del tenure system. Nunca publiqué nada en ninguna revista indexada. Lo que me ha preocupado y sobre lo que he escrito es de estas cosas que estamos conversando, ¿verdad? Sobre la búsqueda de una economía distinta, de una perspectiva nacional e internacional, pero construida desde las regiones, la articulación entre la cultura, la historia, la psicología humana y los problemas económicos y políticos, los desafíos que nos plantea la paz y la reconciliación entre los colombianos, la preocupación por que los valores evangélicos, con respeto a todos los demás, nos ayuden a construir una ética pública y civil entre todos. Y la forma más sencilla de poder ver lo que te estoy diciendo, pon el nombre mío en Google y ahí encontrarás un montón de cosas. Bueno. Nuevamente, muchas gracias al padre de Ru. Yo tengo ahora unos avisos logísticos sobre el resto del Congreso. Tendremos a las 10:15 de la mañana, es decir, en unos 20 minutos aproximadamente, los simposios en los que se presentarán los resultados de investigación. La distribución de exposiciones se hará de la siguiente manera. Recuerden que esta sala va a quedar dividida en dos y en el piso 9 de este mismo edificio también tendremos la tercera sala. En la primera sala de este auditorio estará el simposio Investigación en Reconciliación y Construcción de Paz. En la sala B estará Cuidado de la Casa Común. Y en la sala del MBA, en el 902 de este mismo edificio, tendremos semilleros de investigación. Así que los esperamos entonces en las salas de su elección a las 10:15 de la mañana y ahora están todos cordialmente invitados a un café aquí a las afueras del auditorio. Muchas gracias. Padre.